Buenos días a todos. La verdad es que es una alegría enorme volver a compartir estos espacios juntos, aunque sea virtualmente, continuar en esta serie de ciclos que comenzamos ya el año pasado con la Universidad de Palermo. Primero que nada, bueno, agradecer a la universidad, a Elizabeth, a Gabriel, por darnos este espacio, por hacer posible técnicamente que nos reunamos los viernes a la mañana, que ya es como una tradición, les diría, que nos reunamos a hablar de Fashion Law los viernes en este horario. Agradecer muchísimo, pero muchísimo a Gustavo, estar presente en abriendo este nuevo ciclo de webinar DC. Tal como las adelantaba Gabriel, este ciclo de 3 encuentros que comienza el día de hoy tiene como fundamentalmente analizar el aspecto relacionado a la moda, ¿sí? Pero ya no como industria, como estuvimos analizando el año pasado y demás, sino también en su relación con los derechos humanos, del derecho y principalmente los derechos humanos aplicados de distintas formas. Hoy un poco lo que vamos a analizar con Gustavo, lo que Gustavo nos va a compartir son sus conocimientos respecto de esta relación de derecho de propiedad intelectual, ¿no? en su concepción y en su relación con derechos humanos. Gustavo es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Marketing Internacional por la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en Derecho por la Universidad Austral. Es experto consultor de la Organización Mundial de Propiedad Industrial, fue director del Máster de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, profesor asociado actualmente de la Universidad Austral también, es director editorial de la Revista Iberoamericana en Propiedad Intelectual. Se desempeñó como director nacional de Derecho de Autor y actualmente es consultor independiente en Shots y Viascan. Gustavo, un gusto enorme tenerte acá, mi más sincero agradecimiento. Vos sabés cuánto te admiro profesionalmente y la verdad que hayas podido hacerte este espacio para compartir tus valiosísimos conocimientos con todos nosotros es una alegría, pero inmensa para mí. Así que te doy la bienvenida, el espacio es tuyo y te escuchamos, pero más que atentos. Bueno, Pamela, el cariño es mutuo y hace tiempo que nos conocemos. La verdad que también el agradecido soy yo, entre otras cosas porque me has hecho pensar un tema que, si bien el tema de la propiedad intelectual y su armonización con derechos fundamentales, derechos humanos, es un tema, no digo trillado, pero es un tema de conversación habitual o de discusión habitual, también en los tribunales, también en la negociación internacional, en muchos temas, por ejemplo, hoy con las vacunas, muchos consideran que la propiedad intelectual es un obstáculo para la salud. Y ahí tenemos dos derechos fundamentales, el derecho a la propiedad y el derecho a la salud. Y pareciera que darle plena vigencia a cada uno de los derechos hace que el ser humano pierda. Y en realidad lo que ha hecho la jurisprudencia habitualmente, los tribunales internacionales, especialmente los derechos humanos, es considerar que los derechos se armonizan, no que están enfrentados, no que están en colisión, sino que requieren una armonización, muchas veces en el caso concreto. Los derechos humanos, tanto en todas las convenciones internacionales y la Declaración Universal de Naciones Unidas, no hay una prioridad de uno sobre el otro, sino que se considera que están todos en pie de igualdad. Sin embargo, tal vez haya uno de ellos que tenga prioridad, que es el derecho a la vida, porque sin derecho a la vida no se pueden ejercer los demás, pero es más una prioridad lógica y casi fáctica, te diría, pero no porque el tratado lo diga. Y de hecho a veces uno dice, bueno, pero el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la cultura, la educación, la alimentación, la salud, la vivienda, la ancianidad, la no discriminación, o sea, un montón de derechos, pareciera que a veces la propiedad intelectual se convierte en un obstáculo. Pero bueno, cada derecho tiene su ámbito. Y lo cierto es que tiene una finalidad, y la propiedad intelectual tiene su finalidad. Básicamente podemos decir que es, por un lado, resguardar esa faceta humana de la creatividad, y en segundo lugar, o ahí mismo, la propiedad, porque la propiedad sirve como incentivo y la propiedad hace al patrimonio, y el patrimonio es un elemento que compone la personalidad, o imposible desarrollarse humanamente sin un patrimonio, un mínimo patrimonio, y se considera que dentro de ese patrimonio está el fruto de la creatividad.
y por eso la propiedad intelectual está dentro del derecho de propiedad y es un derecho humano desde muchos puntos de vista, pero es cierto que en el caso concreto no es que la propiedad intelectual se interponga, sino que a veces se sale de madre, no sé si se entiende bien esta expresión, pero se pretende a veces usar la propiedad intelectual para lo que la propiedad intelectual no está, y a veces se le pretende dar a otros derechos un ámbito que es el que no tienen, y se pretende que el conflicto de derechos solucione lo que no soluciona la actividad estatal. Por ejemplo, el hecho de que no haya vacunas o que no haya medicamentos no significa que uno pueda ir al farmacéutico y decirle dámelo sin pagar. Uno tiene el derecho humano a la salud e indirectamente el derecho al medicamento, pero no significa que no haya que pagarlo. Lo paga el Estado en nombre de los ciudadanos, porque es parte del bien común y es parte de cómo la sociedad se organiza, y algunos bienes les da alguna preponderancia, por ejemplo, en el presupuesto, por ejemplo, en el destino de recursos humanos, en la organización estatal, pero no significa que el farmacéutico o el fabricante de medicamentos te lo tenga que dar sin cargo. ¿Por qué? Porque para él también es su trabajo, para él es su inversión, y alguien tiene que resarcirlo. Entonces, por más que uno tenga el derecho humano a la salud o a la vida, no significa que no haya que pagar por ese medicamento. Pero este ejemplo que lo pongo por algo que es tan cercano hoy, porque todos estamos padeciendo la falta de vacunas, no significa que las empresas que han invertido, aunque lo hayan hecho en conjunto con el Estado, tengan que regalar las vacunas. O que los estados puedan decir, voy a expropiar las instalaciones de fabricación de vacunas, o voy a ocupar la fábrica y voy a hacer trabajar sin cargo, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, tiene que haber una justa compensación por esa necesidad social de vacunas. Bueno, en los otros derechos de propiedad intelectual existen conflictos semejantes, menos dramáticos, probablemente, como hoy día el tema de la falta de vacunas es un drama mundial, global, pero bueno, esto no es que sea la primera vez. O sea, si uno dice, bueno, el derecho de autor respecto de los que han escrito libros para la educación, y el derecho de los alumnos a estudiar o de los profesores a enseñar, en medio de la pandemia, si yo no pudiera digitalizar libros, no tengo posibilidad de que mis alumnos accedan a contenido. Y ahí tenemos de vuelta otra colisión, derecho a la educación o derecho a la cultura y el derecho de autor de los libros. Bueno, esto se presenta de modo frecuente. Vamos a ver algunas cosas de esas hoy en relación con la indumentaria. No son tantas. ¿Por qué? Porque la indumentaria no es que se presente como un bien. A ver, la indumentaria es un bien necesario porque la vestimenta es un bien humano, un bien básico. Ahora, el diseño no necesariamente es un bien básico. O sea, está bien que uno tiene que estar vestido, pero no tiene por qué estar vestido con cierta marca, o con un diseñador que le da un estilo particular. Es difícil entender que la vestimenta de diseño pueda ser un derecho humano, o el acceso a vestimenta de diseño pueda ser un derecho humano. Ahora, los diseñadores pueden tener un derecho humano, patrimonial por lo menos, a que se respete su creación, se respete en su integridad, se respete que se le pague por ello. ¿Sí? Esas son las cosas que vamos a ver hoy, y están dentro de este gran paraguas de armonización de derechos, y que encaja con las convenciones internacionales de derechos humanos, encaja con la Constitución, con la interpretación constitucional, y en particular con este derecho, o estos derechos de la propiedad intelectual, que protegen la creatividad humana y promueven esa creatividad. Porque al fin y al cabo están para eso, están para que la sociedad se beneficie de esos creadores individuales que nos aportan algo que nos mejoran individual y socialmente. Sin ninguna duda, un investigador, un diseñador, un arquitecto le hace un aporte a la sociedad a través de un mejor diseño, a través de un invento, a través de un libro, a través de una obra audiovisual. Y por eso se le da ese derecho y por eso se lo remunera y se lo retribuye. Bueno, estamos en ese ámbito. Este es el plano de discusión. Vamos a la presentación. Y ya nos metemos en tema después de esta introducción, que es como el gran paraguas, ¿no? Bien, el tema que nos asignaron, o el título ya lo tienen ahí, Derechos Fundamentales, Propiedad Intelectual y Moda. De Derechos Fundamentales entiendo que hay la semana que viene una charla un poco más profunda, más dedicada.
la intersección entre derechos fundamentales, propiedad intelectual y moda me lleva a algunas consideraciones. La primera, entender qué es la propiedad intelectual y para qué está la propiedad intelectual y por qué la propiedad intelectual puede estar protegida en los tratados de derechos humanos. Y este chiste, esta viñeta de Liniers, a mí siempre me gusta ponerla al principio, cuando hay público no tan jurídico, porque es un poco la razón de ser y muestra cómo funciona el mundo. Entonces hay cosas que a lo mejor le pasaron a Picasso, que un amigo visitaba al maestro en su estudio, de repente vio un dibujo en la basura, y le dijo, Pablo, ¿me regalás este dibujo? Estaba en el tacho. Sí, sí, si lo querés. Gracias. ¿No me lo firmás? Está bien, son $60.000. O sea, algo puede no tener valor, puede estar en la basura, porque el autor decidió que para él no tenía sentido. Ahora, si alguien se quiere beneficiar, tiene que pagar por ello. O sea, yo lo tiro a la basura, ahora vos lo recogés, lo vas a querer poner en un marco, querés que tenga mi firma, bueno, ahí aparece mi condición de autor, hace que yo pueda beneficiarme patrimonialmente, además de moralmente. Moralmente, ¿por qué? Porque lleva mi firma y lo identifico y soy el padre de esta criatura. De ahí, de hecho, en derecho de autor se llama el derecho de paternidad, que es la identificación del autor con su obra. Y así un poco funciona la propiedad intelectual en un mercado, en un libre mercado, donde se convierte, además de una obra artística, perceptible por los sentidos, que el espíritu se regocija, se convierte en un tema de intercambio, y alguien está dispuesto a pagar un precio. En este caso será por la belleza, será porque es Picasso, las dos cosas juntas. Hay un reconocimiento y un prestigio vinculado a ese autor. Está la obra de arte en sí misma, más allá de la belleza o no que pueda tener estética. Y entonces eso en un mercado concreto se transforma en un bien valuable y un bien que merece un reconocimiento también económico. Entonces, ¿la propiedad intelectual qué es? Bueno, la propiedad intelectual es básicamente esa capacidad de extraer valor, dice presente o futuro de las ideas y el conocimiento. La distinción entre presente y futuro es porque hoy hay un valor, un intercambio, una transacción, o futuro porque puede ser que más adelante adquiera un mayor valor o pueda yo conseguir una explotación nueva o alguien que esté interesado, aunque no sea hoy mismo, ¿no? Y el activo intangible, así como género, más allá de la propiedad intelectual, que es una especie de los activos intangibles, aunque la expresión activo intangible no tiene un valor jurídico, sino simplemente desde el punto de vista del management o de la economía, ese activo intangible siempre será algún tipo de conocimiento o información. Esa información, el dibujo, es conocimiento una fórmula, es conocimiento una lista de clientes, es información un software, pero que lo que hace el sistema jurídico global, no solo el nacional, sino el internacional, es darle una forma jurídica. Esa forma jurídica es ese marco de protección, los derechos y obligaciones que de ahí se derivan, que permiten no solo que exista, sino que, además de la existencia, se gestione y se administre a través de compra-venta, autorización de uso, y eso son transacciones que en definitiva tienen un valor monetario. Cuando yo tengo una marca y esa marca la puedo aplicar a un producto y ese producto, por lo tanto, adquiere un valor por el reconocimiento que le hace el público a esa marca y puedo cobrar un poco más porque la marca está reconocida, o puedo impedir que un tercero fabrique con esa marca, lo que fuere. Estoy hablando desde el punto de vista transaccional que ahí menciono. Empieza ese activo intangible a vivir en el mercado y es sujeto es objeto, pero a su vez los sujetos que lo poseen o son propietarios o tienen el derecho de uso, hacen transacciones. Entonces, lo que hay que intentar, o lo que hace el sistema jurídico es, por un lado hay creación de conocimiento, pero por otro lado hay que capturarlo para maximizar su valor. El sistema jurídico lo que hace es, a través de las prohibiciones, a través de los jueces, de la policía, a través de la aduana, a través de los contratos, lo que hace es decir, bueno, esto que es mío y está reconocido como mío, aplicado en una obra de arte, un signo distintivo, una patente, capturo su valor y quiero un precio, o le puedo asignar un precio. Entonces, el sistema legal lo que va a hacer es permitir que se excluya para generar una escasez artificial. ¿Por qué? Porque si no, el conocimiento tiende a divulgarse, y todos lo podríamos poseer sin que se agote. En la medida que
que un texto digitalizado esté de libre disposición, cualquiera lo puede disfrutar. Si el texto no está de libre disposición, o sea que estoy excluyendo, puedo pedir un precio. Es decir, si cualquiera puede acceder a valor cero, también se reduce el incentivo para que se creen nuevos textos. Y así pasa también con la industria de la moda. Entonces, toda la propiedad intelectual se puede resumir un poco a este esquema, donde hay un modelo de innovación, de creación de valor. Ustedes vayan transformando esto en la industria de la moda, en la indumentaria, donde está la creación de valor en el diseño, en la marca, en la calidad, en la disposición, incluso cómo el consumidor se identifica y se completa con ese bien de la indumentaria, no solamente la necesidad de cubrirse o la necesidad de dar una función como la deportiva, sino cómo la indumentaria significa un valor en su relacionamiento con sus congéneres, cómo es admitido o no admitido en cierto lugar de acuerdo a la indumentaria, cómo es visto por sus pares, cómo la autoestima implica un cierto valor para el usuario, para el consumidor. Y lo que hace el empresario, el diseñador, es captar eso y decir, bueno, te voy a dar algo que es lo que estás necesitando. Ese es el modelo de innovación. Y decide si va por la moda, si va por la funcionalidad, si va por el precio, si va por la distribución. En fin, ese es el modelo de innovación, una combinación de todo esto. Así se crea el valor en la industria indumentaria y en todas las industrias. Lo que hace ese empresario, ese diseñador, es tratar de capturar ese valor a través de la exclusividad. Esta es mi marca, este es mi diseño, este es mi local comercial, este es mi punto de venta, que no está en cualquier lado, sino que yo decido dónde se vende y cómo se vende, con mi packaging, con mi... En fin, hay muchísimos ejemplos, pero hoy no es una clase exclusivamente sobre cómo se explota la propiedad intelectual, simplemente estoy viendo cómo este derecho exclusivo luego se va a interrelacionar con los otros derechos de otras necesidades humanas. Si logramos capturar el valor de ese modelo de innovación, atrás de eso tendrá que haber algún mecanismo de monetización, de remuneración, que es lo que se suele llamar el modelo de negocios. ¿Cómo logro obtener una renta, una ganancia que podrá ser un mayor precio, un mayor volumen, un mercado internacional, lo que fuere, ¿no? Pero digamos que esta combinación desde alguien que resulta creativo y logra capturar esa creación y darle exclusividad, y a través de la exclusividad obtener un dinero, en definitiva todo se reduce a una unidad monetaria, no todo, pero por lo menos en este ámbito, ¿no? En el ámbito académico puede no ser todo unidad monetaria porque el prestigio de un profesor, por ejemplo, tal vez no se mida directamente en negocios, aunque puede ser indirectamente. Pero bueno. Modelo de innovación, captura de valor, modelo de negocios. Esa es para esto está la propiedad intelectual. Y esta propiedad intelectual, en algún caso, son derechos que vienen por la propiedad industrial o por el derecho de autor. La propiedad industrial, por el lado de las innovaciones, hay patentes y modelos de utilidad. Esto en moda y hay muchas patentes vinculadas a la indumentaria, que tienen que ver con modos de fabricación, con equipos, con texturas, con telas, incluso fórmulas químicas que permiten sintetizar un tipo de fibra, los diseños, variedades vegetales menos por ahora, pero hay una novedad importante con la biotecnología y es la posibilidad de obtener fibras sintéticas a partir de plantas. O sea que, indirectamente, la biotecnología y la agronomía está permitiendo que se obtengan fibras sintéticas de unas plantas modificadas genéticamente, lo que facilitaría que haya fibras que ya no deriven del petróleo y sean sostenibles. Esto tiene ya un gran valor y va a tener un gran valor en el futuro. Entonces, la mejora de la genética de las plantas para obtener fibras vegetales, fibras textiles, ya no naturales, sino sintetizar fibras sintéticas, está teniendo valor y propiedad industrial. Y después signos distintivos son los más evidentes y conocidos, las marcas, tanto de certificación como colectivas, vamos a ver algún ejemplo luego. La indicación geográfica respecto de algún tipo de prenda o de producción, también vinculado probablemente a pueblos originarios. Identificación de los comercios o de la red de distribución a través del nombre de dominio, eso tiene un valor. Y la información confidencial respecto de los modos de fabricación,
de los convenios de confidencialidad cuando se trabaja fazón y se distribuye la producción entre distintos empresas tercerizadas para conservar el secreto o reducir valores o lo que fuera. Por el lado del derecho de autor, que también es muy relevante para nosotros, es más, hoy nos vamos a dedicar más que nada a derecho de autor, también a algo a marcas, pero sobre todo derecho de autor. El derecho de autor protege las obras, y dentro de las obras, las artísticas son muy importantes en esta disciplina, en esta industria, pero también, cuando yo hablo de cinematográficas, también está la obra audiovisual y la obra publicitaria está ahí dentro, lo mismo una fotografía. Y el software que permite la producción o que permite administrar páginas web de distribución de vestimenta, de indumentaria, el diseño de indumentaria para videojuegos, para animaciones, el diseño de las páginas web, las bases de datos de clientes. Hay propiedad intelectual vinculada a la industria. Conocimientos tradicionales, vamos a ver un ejemplo de modos de producción que tienen que ver con pueblos originarios, y luego derechos conexos, que no tienen directamente que ver con la vestimenta, pero sí con la red de distribución, en el caso de las interpretaciones que hacen los modelos, las y las modelos, eventualmente el diseño de música específico para cierta producción, la transmisión de un evento, de una colección, de un desfile de modas, y eventualmente las publicaciones periódicas que tienen que ver con las modas. Todo esto tiene que ver con la industria en general, en revistas especializadas. Así que hay mucha propiedad intelectual vinculada a la industria. Esta es otra viñeta que también me gusta presentar, que expresa cómo la propiedad intelectual en general es un derecho a excluir. En este caso es otro humorista, que su personaje Lola va a la farmacia a comprar medicamentos, una jubilada, como suelen ser tantos y tantas que van a la farmacia, y al lado de la farmacia le venden medicamentos más baratos. Probablemente truchos, no necesariamente igual de eficaces, pero seguramente más baratos, pero claro, la patente, la marca hace que haya lugares de venta y los controles administrativos, y sin eso uno puede vender en un callejón y a oscuras. Y ahí se declara la captura de valor a través del canal adecuado, ¿no? Fabricación, distribución, venta, autorización del gobierno, y en paralelo tenemos una industria ilícita o una industria oscura, opaca por lo menos. Esa exclusividad genera una ventaja competitiva, y acá de nuevo el mismo humorista, el personaje va al médico y el médico le dice: este medicamento es muy bueno, y muy interesante, sí. ¿Por qué? Van a cobrarlo más caro de lo habitual. ¿Y por qué? Porque probablemente la exclusividad le permite un nuevo precio, un mejor precio. Eso también ustedes lo habrán visto en la moda, como la gente paga mucho más por un valor agregado de diseño, de marca, de lugar de distribución, en definitiva de prestigio, y no por el valor de la fibra en sí misma, o de la costura, o de la hora hombre aplicada a la costura, sino que hay deseos más o menos explícitos de los seres humanos, que significa que el bolsillo está dispuesto en razón de un intangible que puede ser cómo me represento o me encuentro con mis pares. Bien. ¿Qué va a ser cualquier intangible? ¿Qué va a ser la propiedad intelectual? Extender en la geografía y en el tiempo la ventaja competitiva. Yo quiero que mi marca no sea utilizada por otros, y hay que ver en qué territorios y en qué ámbitos. Estoy buscando que algo sea original, distinto, nuevo, y a través de eso que sea exclusivo. No siempre se logra, por eso lo puse con signos de pregunta. No necesariamente algo original va a ser exclusivo y alguien está dispuesto a pagar, pero si logro apropiarlo fáctico, jurídicamente. ¿Y por qué separo fáctico de jurídico? Porque no todo pasa por derecho de propiedad intelectual. Pueden ser secretos, o pueden ser contratos bilaterales. Otros son derechos universales: la marca, la patente, el derecho de autor, el software. Entonces, en indumentaria tenemos diseños, y agregué tridimensionales porque hoy día puede reconocerse una creación a través de un holograma, no solamente a través del diseño bidimensional, como puede ser un plano, un dibujo, también los dibujos aplicados a la vestimenta, en algunos derechos y bajo algunas jurisdicciones también los colores aplicados de determinado modo, esa combinación de colores. También las texturas, porque al fin y al cabo el derecho de autor permite
la protección de aquello que es apreciable por los sentidos, y no solo la vista, el oído, podría ser también el tacto. Los avisos publicitarios en cuanto a obra, está el derecho de autor allí, la escenografía, como puede ser un local comercial, como puede ser un escaparate, los textos originales publicitarios, pero también las frases comerciales, las fotografías y esas obras originales. Todo esto son motivos de que el derecho de autor se encuentre con la industria de la moda, así como la protección que hay sobre la transmisión televisiva de desfiles y presentaciones, que permite que el organizador del espectáculo tenga un derecho y autoriza a ser transmitido, grabado y dispuesto luego en páginas web, por ejemplo. Hay un artículo que lo puse ahí la referencia para que vean un poco el esquema un poco más estructurado jurídicamente de modo ordenado. Si bien se refiere a la perspectiva estadounidense, no difiere demasiado de la nuestra, y ahí está la cita para que puedan, si quieren, tener una referencia más concreta, ¿no? ¿Cuándo hay obra? ¿Cuándo el derecho de autor protege? Cuando hay originalidad. Claramente Frida Kahlo es Frida Kahlo, pero un artista puede intervenir una obra de Frida Kahlo, un autorretrato, y generar sus propias obras y aplicarlas a la vestimenta. O sea, no hay exclusividad sobre la camiseta, sobre el taller, pero sí sobre el dibujo aplicado a la camiseta, y en este caso hay dos camisetas y luego hay otro modelo que es más original, que es esa camisa, que es mitad Frida Kahlo con un diseño y otra textura y otros cortes. En los dos primeros tenemos derecho de autor. En la del medio yo creo que ya no habría diseño, porque también es un modelo muy conocido, pero en la de la derecha, me parece a mí, yo por lo menos, intentaría la protección a su vez por la competencia desleal en caso de que haya un diseñador que me haga la copia. O sea, creo que tendríamos, además de la protección del derecho de autor del diseño, una protección agregada por la imitación desleal, porque hay un trabajo original agregado, ¿no? Entonces, para que vean cómo la creatividad, en este caso de los diseñadores, de los dibujantes, le ha dado un valor y una protección especial a cada una de estas cosas, más allá de que Frida Kahlo tiene el derecho de autor, o los herederos, o la fundación, no me acuerdo si ya han pasado 70 años, creo que todavía no, de la muerte de Frida Kahlo. En México es más, porque en México son 90 años después de la muerte. Y acá tenemos derecho de autor sobre algo no tan fashion, pero este diseño, que es un dibujo original, también tiene protección por derecho de autor. Y así lo hace manifestar el fabricante. E incluso declara que tiene derecho de autor, y esto es registrable. Y estos dibujos son registrables en la Dirección de Derecho de Autor en Argentina y en cualquier lugar del mundo. Y esta es lo que no tiene protección, o es el mercado paralelo. Esta es una foto de la Salada de hace unos años, donde ahí está donde se filtra la captura de valor, donde están las rendijas. Y bueno, acá el diseño pierde su valor porque está a un precio mucho menor, probablemente sin reconocimiento del esfuerzo de la marca de lo que fue. Para que vean la aplicación de esto en un modelo concreto, la franquicia, en el caso de vestimenta, es muy, muy claro, donde la franquicia incluye una licencia de marca, hay un conocimiento técnico de la tecnología, que no tanto en la distribución, pero sí en los demás. Puede haber manuales sobre los locales, puede haber los diseños, hay personal. La propiedad intelectual puede estructurar un negocio para que perdure en el tiempo, para que sea reconocido, para que sea sostenible, y en indumentaria también. En signos distintivos, las marcas son los más conocidos, pero hoy día también con el Código Civil y Comercial nuevo, la denominación social adquiere un valor importante porque se le pide que sea distintivo. Pues ya los casos de homonimia no son aceptados en la Inspección General de Personas Jurídicas, entonces también el nombre social es relevante. Las marcas colectivas, que pueden ser marcas de una comunidad, de un grupo de diseñadores, pueden ser relevantes en este sector. Y la certificación cuando tiene que ver con la calidad o el modo de producción. Lo mismo con las indicaciones geográficas, cuando el origen de una zona determinada adquiere un valor perceptible por el público y por los clientes. Y la denominación de origen
son menos en vestimenta, pero en algunos países ya hay. Se aplican a algunos tipos de tejidos o de dibujos o de modos de producción. Y para un tema que también es relevante, los envases, el packaging o la forma del calzado puede estar producido como diseño industrial, que no es un signo distintivo, pero está dentro de la familia. Este es un caso de marca de certificación. Es un tipo de tela hecha con lana de un tipo especial de oveja, de una zona particular de Escocia, de las Islas Hébridas, y tiene un reconocimiento mundial, y probablemente los adquirentes pagan un porcentaje bastante más alto, 25-30%, del que pagan por una tela equivalente. Obviamente puede haber condiciones de calidad que lo justifiquen, pero claramente también hay un prestigio atrás, por el cual vale la pena que esa marca de certificación exista. Y este caso es el trade dress, que es la apariencia del negocio comercial o la apariencia de un producto. En el de la izquierda es el registro de un trade dress de un local comercial, en este caso es de Apple, pero a los fines de ilustrar sirve. El del medio es un trade dress o apariencia comercial de un local de cosmética, y el de la derecha es un registro de una camiseta, en este caso de las porristas, pero en Argentina se hace también el registro de la combinación de colores aplicado a, por ejemplo, la ropa deportiva. Los clubes más importantes de fútbol, cada nuevo diseño, sobre todo las empresas, Adidas y demás, registran los diseños y las combinaciones de colores que están dentro de ese diseño. Y los escaparates, por supuesto que también, porque hay aportes de creativos, de diseñadores, que tienen que ver con iluminación, con la combinación de colores, y hay muchísima creatividad. Y los diseñadores de escaparates de las grandes firmas, por supuesto, le cobran muy bien. Y hay una pelea y hay un deseo a veces de imitar. Lo que pasa es que a veces no hay tiempo, porque como esto cambia de temporada a temporada, cuando salió un diseño no tenés tiempo de imitarlo. Pero bueno, vienen trabajando meses antes para la colección del próximo semestre o del próximo año, ¿no? Acá también hay propiedad intelectual importante. Esta propiedad intelectual, que es negociable, que es transable, hay algunos mercados un poco extraños, que son mercados ya de propiedad intelectual, no mercado de productos. La que más me interesa a mí, que siempre pongo como ejemplo, es esta, la Licensing Expo, que inicialmente empezó con un solo evento anual en Estados Unidos, lleva varios años en Las Vegas, el año pasado por supuesto no se hizo. La imagen del centro es parte de esa feria, donde los titulares de propiedad intelectual, entre otros vinculados a la moda, van y ofrecen diseños y uso de marca para que terceros adquieran esa propiedad o reciban la autorización, fabriquen y vendan y le agreguen valor a lo que sea. Marroquinería, juguetes. Ahora esto se expandió, y como pueden ver ahí, en el 2019 hubo en India, hubo en Europa, hubo en China, además de la que se hizo en Las Vegas. Y por supuesto un fabricante local puede ir ahí a buscar derechos, pero también diseñadores pueden ir ahí a ofrecer para que terceros fabriquen y vendan, y tomen el riesgo de la distribución, y recibe una regalía por el uso de esa propiedad intelectual. Es un negocio vinculado directamente a la propiedad intelectual, de tal modo que a veces el titular no corre con el riesgo que sí correría si él tuviera que poner una instalación, fabricar, tener stock, distribuir, importar, exportar. Simplemente se mantiene en su negocio de creación, y todo el resto de la cadena de valor autoriza, mediante una buena negociación, a un tercero para que haga la producción o lo que fuera necesario. En ese mercado, en esa Licensing Expo, arriba al centro se ve apparel, pero luego van a ver que hay otras cosas que tienen que ver con diseño, con entretenimiento, y ahí están los personajes, por supuesto, ¿no? Y para ver cómo se va extendiendo este negocio de la propiedad intelectual y la indumentaria, acá Hello Kitty con Jimmy Paul tiene su propia línea de indumentaria, pero también el emoji. Parecería increíble como un activo intangible, como puede ser un diseño tan popular, y el diseño del emoji en el uso de las comunicaciones es gratuito, pero el emoji aplicado a indumentaria ya no es gratuito. Y probablemente alguien que quiera comprar y aplicar el emoji ya en indumentaria tiene que pagar, si no puede ser impedido de ese uso. Patentes.
Yo por ahí me estoy extendiendo demasiado, ya vamos a llegar al tema de conflicto de derechos, pero primero quiero que quede claro qué es lo que la propiedad intelectual cubre, para ver qué es lo que no cubre cuando empieza a entrar en roce con los demás derechos, ¿no? La patente protege inventos, que tienen que ser nuevos a nivel mundial, que tienen que tener altura inventiva en el sentido de resolver un problema de modo no solo nuevo, sino que se separa del estado de la técnica anterior. Tiene que ser una aplicación industrial, no puede ser una mera teoría, y tiene que estar descrito en esa patente de modo suficiente. Entonces acá tenemos una que ya tiene varios años, pero sigue generando muy buen resultado, que es la patente de Geox respecto de la suela. Geox luego le agrega diseño, pero la suela permite que el pie respire y un cliente está dispuesto a tener este tipo de zapatos en lugar de otros, con lo cual la porción de mercado de Geox, por lo menos en Europa, es muy importante. Y aquí no ha llegado todavía, pero muchos que han viajado se han traído sus zapatos con suela Geox porque ha logrado una solución técnica para algo que es algo incómodo, que es transpirar en el pie, ¿no? Aquí un modelo de una patente, ya nos fuimos de la patente de producto y nos vamos a la patente de método, en este caso un sistema y método para la venta. Lo que hace esta invención es permitir a un negocio, a un comercio de retail, a través de un sistema electrónico, ya sea vinculado a Internet, permitir la venta personalizada. Este mecanismo ya tiene sus años, fíjense que es de la fecha de concesiones del año 99. Lo que permite es que a través de un instructivo uno vaya eligiendo. Hoy día yo creo que esto ya pasó al estado del arte, o sea, el uso común, pero uno puede guiarse, facilitar la compra digital. Ahora en épocas de pandemia es más importante todavía, ¿no? Y terminas pudiendo hacer el pedido exacto sobre la ropa personalizada de acuerdo a los modelos y terminan siendo ahí, de algún modo es una plataforma que facilita la distribución exacta. Este caso es más nuevo y aquí tenemos un posible conflicto con otro tema que tiene que ver con la charla de hoy, que son los datos personales. ¿Por qué? Porque esta patente lo que permite es monitorear un teléfono móvil de un potencial consumidor que ingresa a la zona de influencia de un comercio, por ejemplo un shopping, por ejemplo una plaza de compras, y empieza a capturar información vinculada a lo que ese posible cliente podría querer comprar, y le dirige publicidad ya no solo de un comercio, sino del producto específico que sería del gusto de ese consumidor que hay dentro de ese comercio. No solo por talle, sino por colores, por estilos. ¿Por qué? Porque un comercio es una oferta general para cualquiera que ingresa. Pero si uno logra que el consumidor, antes de ingresar o apenas ingresa, pueda ser dirigido hacia el sector o hacia el tipo de producto que más se dirige a su gusto, bueno, y acá se aplica la inteligencia artificial, se aplica el tema de los datos, la información que uno cargó o que se fue recolectando en las redes sociales, u ofertas que recibió oportunamente, o lo que fuera. Entonces, aquí ya empieza el conflicto. ¿Por qué? Porque hay información que tiene que ver con la persona, con sus gustos. Y acá podría haber un caso de violación de la intimidad o de la persona. El primer caso de conflicto, o de modo genérico, es cómo esa apropiación de conocimiento, esos derechos de bienes intangibles, esa monetización pueden convertirse en un abuso. Y el primer derecho en colisión que entra es el de defensa del consumidor, que también tiene está en la Constitución, en el artículo 42, donde se protege al consumidor en la relación de consumo. Si alguien, utilizando la propiedad intelectual y la exclusividad, se abusa del consumidor, ahí tenemos un posible caso de litigio. Y en este caso, de nuevo, Macanudo me ayuda a ir a explicar un poco más. Pero bueno, ¿qué es lo que busca el productor, el proveedor en términos de la Ley de Defensa del Consumidor? Bueno, procura captar clientes, apropiarse de parte de la renta de ese cliente, de esa familia,
y lo que le interesa es que tenga, que compre y que tenga. Entonces se olvida un poco lo que hace la ley de defensa del consumidor, es tratar de mantener la individualidad y la dignidad del consumidor. Entonces el marketing nos va a hacer hincapié en los modos de consumo, cuáles son nuestras preferencias, van a captar ese imaginario, van a meterse en nuestra psicología y van a vincular los atributos de productos y servicios, tanto atributos reales, funcionales, como atributos que tengan que ver con necesidades psicológicas, para que lleguemos a un consumo simbólico, básicamente la promesa de la marca, pero también la promesa del diseño, de tal modo que uno se siente identificado con el producto, y con esto me completo, esas carencias del ser humano se terminan llenando con esas cosas, o con esos servicios, y uno llega a ser en la medida que pueda comprar y tener. De tal modo que la miseria humana se engrandece con las cosas que tiene y que disfruta. Y pareciera que si uno no tiene, no es. Esto me lo contaba un amigo que trabajó en el Patronato de Liberados, con jóvenes sobre todo, que salían de la cárcel y que habían entrado a la cárcel por robo. ¿Y qué robaban? ¿Y por qué dañaban a personas y lastimaban? ¿Y por qué robaban mano armada? Y porque querían dinero. Dinero para drogas, sí, pero también dinero para tener zapatillas. ¿Qué zapatillas? Las mismas zapatillas que veían en la gente adinerada, sin cuyas zapatillas no eran bien recibidos en el barrio. Y si no tenían buenas zapatillas, no podían ser parte del grupo social. Y increíblemente, esa necesidad de tener para hacer los llevaba a delinquir. Es impresionante cómo funciona la economía y cómo funciona el ser humano. Y la defensa del consumidor tiene que ver con esto. Tiene que ver con proteger esos bienes humanos para que no nos convirtamos en bestias. La protección del consumidor trata de que el diseñador de la marca sea proveedor y esté bajo la ley. El diseñador, ¿por qué? Porque hay en la definición de proveedor que tiene la ley se compone el objeto de la protección de la ley de defensa del consumidor tiene que ver con el sujeto consumidor, pero también con el sujeto proveedor. El sujeto proveedor incluye al fabricante, al importador, al distribuidor, pero también al titular de la marca, aunque no haya sido el que fabricó, y también al diseñador, porque utiliza una expresión un tanto curiosa, que no se aplicó demasiado en la jurisprudencia, pero tiene sentido, que es el que haya sido creador, el que haya llevado actividades de creación. La actividad de creación podría ser diseño, podría ser derechos de autor. En la ley, el titular de la marca tiene la obligación de cubrir el deber de información, la publicidad es vinculante, con lo cual no se puede engañar. Si se le causa un daño al consumidor, se es responsable, sobre todo si no puso la marca aunque no haya fabricado. Se deben evitar las cláusulas abusivas, cláusulas atadas, ventas atadas. Hay que proteger los datos personales que, si bien no es propio de esta ley, están vinculados. Entonces el comerciante o el consumidor de vestimenta no puede tomar información y hacer un uso distinto. Y debe ser cuidadoso con la percepción de la figura humana para no generar una expectativa y deformar esos sentidos de la persona. En otro plano, la propiedad intelectual también choca con el derecho de imagen, porque el derecho de imagen es propio de las personas. En el caso de la izquierda, hay un artista que ha dibujado a Dalí, aunque pueda hacer un autorretrato, y ahí no hay un problema con el derecho de imagen, pero sí lo habría en el caso de la derecha, donde Rihanna, la cantante pop, que fue sin autorización su imagen puesta sobre una remera, consiguió una medida cautelar y consiguió ganarle un juicio a Topshop. Topshop le pidió permiso al fotógrafo, pero no le pidió permiso a la fotografiada. Entonces Rihanna dijo, no quiero que vendan remeras con mi imagen. En todo caso, yo decidiré si las quiero vender, cómo y cuándo. ¿Sí? Y ganó el caso. Entonces, es un derecho de la personalidad, el derecho de imagen, y la propiedad intelectual va de la mano o puede estar enfrentada, y ahí tenemos un caso de colisión de derechos. Acá tenemos el derecho del artista sobre su obra, es el mismo caso de Dalí, que lo traje de vuelta a colación, y el artista es el que decide qué pasa con
con su obra y un fabricante de indumentaria no puede apropiarse de esa propiedad intelectual. Por eso la Fundación Gala y Salvador Dalí tiene, entre otras misiones, defender los derechos de Gala y Salvador Dalí. Vamos a un punto un poco más conflictivo y, para mí, más novedoso, y acá es donde le agradezco a Pamela que me haya llevado a pensar algunos temas nuevos para mí por lo menos, y la indumentaria como modo de identificación de la persona, y que tiene que ver con un derecho a la intimidad. La indumentaria es un modo de expresión y también expresión artística. Hay propiedad intelectual y derecho a expresión artística del diseñador, pero también hay un derecho a vestirse de tal modo, o una prohibición a vestirse de tal modo, porque la persona que está sobre la derecha puede estar vestida así en Siria, o está obligada a vestida así en Siria, pero está prohibido que se vista así en Francia, en Bélgica, en Holanda, en otros países. O sea, vestirse también es un modo de expresarse, y diseñar también es un modo de expresarse. Entonces, muy bien, ahí el diseñador tomó una imagen. Yo la verdad que no pude identificar si esa frase es o no de Frida Kahlo, por lo menos se la atribuyen. Pinto flores para que no se marchiten. Puede haber una frase que es un modo de expresión aplicado a la vestimenta, y ahí el derecho de expresión tiene que ver a su vez con el derecho de autor. Pero también el autor, en algún caso, no podría oponerse a que se use su frase si se usa en el ámbito de la expresión, no en el ámbito comercial. Entonces, si en el ámbito de una protesta, o en el ámbito de unas ideas determinadas, feminismo, cualquier género de ideas, una frase protegida por derecho de autor se usa como modo de expresarse, no como modo de comercio. Si alguien lo usa para ganar dinero, estamos en otro ámbito, no podría oponerse el derecho exclusivo del autor a que alguien lo use para expresarse o expresar sus ideas. Y acá vamos a otro caso donde la libertad de expresión podría tener, para mí lo tiene, prioridad respecto del derecho de autor, respecto de la propiedad intelectual. Claramente la chica de la izquierda es uno de los personajes, incluso tomado de una de las películas de Harry Potter. La frase que está asociada no está en Harry Potter, obviamente, pero están utilizando esa imagen, seguramente sin permiso de la autora, de Rowling, aplicada a una remera, con una finalidad expresiva del debate político y no con una finalidad comercial. Ahora, supongamos que quien vende estas remeras está ganando dinero, podría Rowling pedir una autorización porque están beneficiándose. Una cosa es que una persona en su casa lo aplique, otra cosa es que un comercio venda miles o decenas de miles utilizando una imagen que corresponde a, no sé si a Warner o a Paramount, y a Rowling, en este caso, por su personaje. En el caso de la que sigue, las artistas feministas no podrían oponerse, porque esa expresión implicada en la camiseta está dentro del ámbito de las ideas, y tomo a estas personas, Frida Kahlo, Yoko Ono y demás, para hacerme cargo de un modo de pensamiento. Mucho más expresivo es el uso de ese diseño original transformativo de Frida Kahlo en la camiseta de fondo negro, y si es un acto comunicacional expresivo total, más allá de poder tener derecho a autor la frase por ser original, así para ser real, no perfecta, entonces claramente la vestimenta es vehículo comunicativo de unas ideas. Otro ámbito importante es cuando se hace uso del derecho de parodia, que es parte de la libertad de expresión, en contra de la propiedad intelectual. En este caso, las de la derecha parecen claramente imitaciones o se asemejan mucho a lo que enseñó Louis Vuitton en la izquierda, y no se considera que es falso, se considera que es parodia. Por lo tanto, no se puede impedir su comercialización. Además, creo que eran juguetes para perros los de la derecha.
Juguetes para mascotas. Entonces no podría oponerse Louis Vuitton a un uso paródico de sus diseños. O sea, la propiedad intelectual no puede ser un obstáculo para que alguien ejerza la burla, la sorna, el humor, lo que quiera. Derechos del fotógrafo. El fotógrafo tiene sus derechos y no pueden ser soslayados por el diseñador, por el comerciante. Y los derechos del retratado. Ya lo hablamos con el caso de Rihanna, ¿no? Pero más aún en el caso de menores, o utilizar imagen, nombre de personas en marcas o en obras ajenas. Ahí aparecen nuevos casos de colisión o de necesidad de armonizar derechos. Con los datos sensibles, en la medida que el retail o las plataformas que hacen comercio empiezan a capturar información, ya se ha visto algunos supuestos en el caso de Amazon, hay que ser muy cuidadosos porque hoy día, cuando habla de la industria de la moda, ya no habla solo del diseño, habla de toda la cadena de valor y en el extremo de la distribución, y la distribución digital hoy día, y más en el ámbito post-pandemia, es muy normal que uno pueda tener un montón de información vinculada a una persona, no solo dónde vive, quiénes son su grupo familiar, cuánto consume, preferencias, en fin, una cantidad de cosas, ¿no? Que pueden ser utilizadas. Y habría que ver si no se utiliza eso para algún caso de discriminación. Derecho de los trabajadores es otro ámbito de posible conflicto. ¿Por qué? Porque en la industria se utilizan el esfuerzo creativo de empleados. Esos empleados, si bien son empleados, conservan derechos. El pago del salario no los priva de la totalidad de sus derechos. Entonces, por ejemplo, tienen derecho a ser mencionados, si el diseño tiene derecho de autor, es original. Por más que la explotación patrimonial quede en manos de la empresa, de la compañía, el nombre debe ser respetado, que es el derecho de paternidad. Y también tiene derecho a decir que la obra está lista para ser estrenada o para ser divulgada, o para que integre una colección. No está terminado, no quiero que salga así, porque esto, más allá de que a vos te guste, como empresario, a mí me causa un perjuicio, porque le falta, o lo que sea. O no me lo modifiques, derecho de integridad. Y en todo caso, tengo un derecho a ser preguntado y autorizar la variación. En la obra por encargo, esos derechos son muy parecidos, porque por más que contrate y tercerice el diseño, ese diseñador que no es empleado también mantiene sus derechos a la paternidad, a la divulgación, a la integridad. Cualquiera de los dos modelos, si el modelo de tercerización o el modelo de incorporación del diseñador a la organización, se conservan derechos y la propiedad intelectual no puede pasar por encima de esos derechos de la persona en su condición de empleado o en su condición de autor. Los derechos patrimoniales sí pueden quedar en poder de la compañía sin ningún tipo de límite, en la medida que se pague por ello, y ahí está la reproducción, la distribución, la transformación, pero si no se autorizaron expresamente, hay que pedirlo, si no el empresario no puede quedarse con esos derechos. Y ahí está el vínculo entre lo patrimonial y lo moral. Ahora, sí, ya estamos terminando. Vamos a un tema que no tiene tanto que ver con la industria, pero sí con la artesanía, donde es todo un mercado, por así llamarlo, distinto, y donde los artesanos, que a veces pertenecen a comunidades, grupos regionales, a pueblos originarios, también deben ser respetados. Y ahí la propiedad intelectual, no tanto en Argentina, pero hay países como Bolivia, Ecuador, Panamá también ahora, en breve Colombia, Perú, y por supuesto muchos países africanos. Los derechos son de la comunidad, los derechos no son de la persona. Entonces, hay propiedad que es propiedad comunitaria, incluso en Bolivia está en la Constitución de Colombia. Entonces, si hay diseños o hay aplicaciones propias de la indumentaria o de otros objetos, corresponde a la comunidad, no corresponde a la persona individual, y tienen que ser respetados de ese modo. Este es un caso de África, tal vez lo conozcan más, que son unos tipos de diseños donde algunos países, como por ejemplo
bueno, si bien esto empezó en Asia, ¿no? Pero en África es muy común este tipo de telas, muy originales, y hay unas marcas de certificación que lo puede, si bien ya algunas son empresas, la aplicación está sujeta a un control de la comunidad que tienen que garantizan el origen y garantizan que cumple con los estándares de esos diseños, de esa producción. Y la etiqueta, aquí el ABC o el Superwax, el Wax o el Superwax, garantizan cuál es el origen y cuál es y tiene que ver con esa comunidad en particular. Entonces hay derechos de la comunidad que no son los derechos necesariamente del fabricante. Y esto ya es un pueblo originario concreto de Colombia. El producto típico es el bolso guayú. Lamentablemente el pueblo originario propio, que son los guayú, que es la comunidad que está a la derecha, no pudo apropiarse porque se fabrica en otros lugares de Colombia y de Venezuela distintos donde está localizado el pueblo originario, y hay mucha limitación. Pero bueno, es un típico caso donde ante la falta de un resguardo adecuado del derecho del pueblo originario, pierden valor como comunidad y se diluye su derecho como comunidad. No quiere decir que pues no hay propiedad intelectual sobre el bolso guayú, pero se está usando esa denominación de modo indiscriminado y queda desprotegida esa comunidad originaria que debería tener una exclusividad sobre ese tipo de diseño por algo que es tan característico de su etnia, ¿no? Muy bien, increíble. Logré cumplir con el horario porque faltan 3 minutos. Muy bien. Y hasta aquí llegué con mi presentación. Así Bueno, que ahora ustedes. qué decirte, Gustavo, excelente como siempre. O sea, tomé nota de un montón de cuestiones y me alegra muchísimo, bueno, nada, haber compartido, estar compartiendo este espacio, porque como siempre, o sea, yo creo que no me voy a cansar de decirlo, la introducción a la propiedad intelectual, si bien ya la tenía de años anteriores de la práctica, la fascinación y la curiosidad por el estudio, sin lugar a dudas me lo transmitiste vos en la universidad, en el marco de la maestría, así que nada, eso sigue intacto. Pasan los años, como bien vos dijiste, muchos, y sigo tomando notas, así que te agradezco por todos los conocimientos. Acá tenés algunas preguntas que te voy a ir transmitiendo, que fueron poniendo... Si les parece, voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver los rostros de las personas, del que pregunta. Perfecto. Y vos me lees la pregunta. Sí, yo te las leo, así no tenés que buscarlas, quédate tranqui. Acá Mili pregunta, ¿los derechos humanos no tienen jerarquía constitucional? Sí, tiene jerarquía constitucional, lo que no hay es una jerarquía entre ellos, lo que no hay es una escalera y una puntuación, no es que un derecho valga 3 y otro valga 1, uno valga 15, no. Entonces, los derechos, de acuerdo a la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos, están en un pie de igualdad. Puede ser que en el caso concreto un derecho no esté presente y haya una apariencia de derecho. El típico caso que vos conocés, Pamela, porque también lo tenemos en la maestría, hay derecho a la libertad de expresión. Y por ejemplo, tocar un instrumento musical es un modo de expresarse. Ahora, vos no podés tocar la trompeta a las 3 de la mañana en la zona común de un edificio y despertar a todos los vecinos. O sea que tu derecho de expresión estaría excedido y no habría una libertad de expresión al tocar la trompeta a las 3 de la mañana en la escalera de un edificio y despertando a todos. Eso excede tu libertad de expresión. Entonces, esto pasa también con la propiedad intelectual. Vos podés usar el derecho de marca para excluir, pero no podés impedir que alguien, suponete, la marca Coca-Cola. Nadie puede usar la marca Coca-Cola. Ahora no significa que alguien no pueda hablar de Coca-Cola y decir que Coca-Cola tiene tal problema respecto de los diabéticos o lo que fuere. Uno puede hablar la marca Nike tiene exclusividad. Ahora, si alguien dice la marca Nike o Nike fabrica utilizando trabajo de menores, no violás la propiedad intelectual de Nike, porque eso está haciendo un uso informativo de la marca. ¿Sí? Entonces, cada derecho tiene su ámbito. La propiedad intelectual tiene su ámbito. El derecho a la educación, la cultura, la salud tiene su ámbito. Recién puse el ejemplo de las vacunas o de los medicamentos y el precio que hay que pagar por ellos. Muchas veces el problema del precio no significa que no haya un derecho a la propiedad. Lo que pasa es que a veces no tenemos dinero para comprarlo. Lo que hay que cambiar es la economía.
Es decir, bueno, ¿por qué gastamos tanto en viajes o en turismo y gastamos menos en educación? ¿O por qué gastamos tanto en armamento y no gastamos en hospitales? ¿O por qué gastamos en fútbol para todos y no gastamos en mejorar las escuelas? En fin, a veces es un tema de asignación de recursos. Entonces, los derechos no son absolutos, ninguno de ellos. El derecho a la vida sí, tal vez, sea absoluto. Sí, tal vez, y no sé por qué digo tal vez, el derecho a la vida. Pero aún el derecho de la vida, que es absoluto, admite la legítima defensa. Porque nadie puede venir a querer clavarme un cuchillo y yo no tener derecho a defenderme. Y al agresor injusto lo puedo repeler. Entonces, los derechos tienen jerarquía constitucional, pero no significa que haya una jerarquía entre ellos donde uno oprime sobre el otro, salvo el caso concreto donde el juez, en ese caso, decide, en esa situación y con esos hechos, cuál está presente y cuál no en la situación particular. Y eso pasa en el caso de las marcas, por ejemplo, ¿no? Hay un caso muy conocido en Argentina que no tiene que ver con indumentaria, pero es el caso de ¿qué te pasa, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Alguien inició un blog criticando al diario Clarín a partir de una frase del presidente Kirchner. En un momento, el presidente Kirchner era muy amigo del grupo Clarín, pero el grupo Clarín se puso en contra con algunas cosas de Kirchner, y Kirchner se tiró en contra del grupo Clarín, en concreto en un discurso en La Matanza. Y salió la frase famosa de Néstor Kirchner, ¿qué te pasa, Clarín? Este bloguero lo registró como nombre de dominio, quetepasaclarin.com.ar, y empezó a publicar cosas en contra del medio. El medio quiso dar de baja el blog, y el juez le dijo, no puedes dar de baja el blog, por más que use la palabra Clarín y Clarín sea tu marca, porque estamos en el ámbito de la discusión política. Vos no puedes usar la marca para impedir la discusión política. El ámbito de la libertad de expresión es uno, el ámbito de la marca es otro. Ahora, si hubiera sido un uso denigratorio o un uso competitivo y le quitara clientes y estuviera captando lectores del diario Clarín, ahí sí el juez le hubiera dado la razón a Clarín y le hubiera dicho, sí, da de baja el blog porque estás utilizando el blog para quitarle clientela al diario. Porque la marca está para eso, para asegurar una clientela, identificación de productos y servicios, no para impedir el diálogo político. Y así en cada derecho. Bien. No sé si con eso respondí a esta pregunta. Sí. Mora te pregunta a vos, si yo creo un diseño, ¿cómo me aseguro de que no lo vayan a copiar? ¿Cómo hago para demostrar que me pertenece a mí? Bueno, el diseño tiene que ser original en sí mismo y luego vos lo que tenés que demostrar es que te pertenece a vos a partir de tal fecha. Son los dos puntos que tenés que demostrar, que es tuyo, que lo hiciste vos mismo y que a su vez no te basaste, no te apropiaste del diseño de otro, pero en cierta fecha para que si hay alguien posterior a vos, el otro sea el que te copió a vos y vos no a un tercero. Entonces, eso puede ser a través de los registros, y la Dirección de Derecho de Autor admite el registro de obra de arte o de mapas, planos de los diseños, a través de fotografías, a través de una filmación, a través de la puesta en práctica de ese diseño, a través de un modelo, una modelo que es filmado, a través de un holograma. Hay muchos medios de prueba, pero tiene que quedar clara la fecha. El registro de derecho de autor es uno de ellos, que es muy económico, y de hecho se puede registrar una colección, no hace falta registrar el diseño por diseño. Uno puede hacer una colección, 20, 30, 200 diseños por una temporada y registra la colección completa en un único registro, ya sea en un DVD, con los modelos vistiéndolo, los planos, los sketches, los dibujos. No hay ningún inconveniente, hay muchos modos de demostrar esto. Hay que buscar cuál es el que más se ajusta al tipo de producción que haces. Si lo que haces son dibujos, registrás como obra artística los dibujos directamente. Bien, esos son los modos. Pero bueno, es simplemente la demostración. Si después te copian, ya lo que tenés es las vías judicial, con medidas cautelares, con acciones ante los tribunales. No hay mucho. Lo cierto es que la copia en este ámbito es un cáncer, ¿no? Bien.
Isabela pregunta, dice, buenos días, soy de Perú y tengo una pregunta. Aquí no existe una normativa que regule como deberían las empresas de retail manejar los datos personales que brinda el consumidor para compras electrónicas, tanto como es la dirección, nombre, documento, etcétera. En Argentina, ¿hay algún tipo de regulación respecto a este tema? Sí, la Ley Nacional de Datos Personales, que se deriva a su vez de la Constitución, obliga a quien administra bases de datos a no utilizar los datos con otra finalidad diferente y a no transferir y no comercializar la base de datos y a no vender sus datos. Si los datos son datos sensibles, hay una protección adicional, porque hay que registrar esa base de datos, y los datos sensibles no pareciera que tengan que ver con indumentaria, pero bueno, datos sensibles pueden ser datos salud, religión, ideas políticas. Eso, si hubiera captación de ese tipo de información, son datos sensibles que hacen a derechos de la personalidad y habría que registrar esas bases y hay un resguardo especial sobre esos datos. Ahora, me extraña que en Perú no haya una ley de datos personales. Yo creo que seguro que hay una ley de datos personales. El país de Perú tiene un régimen jurídico bastante muy bueno, te diría. Bueno, lo investigaré, pero me parece extraño que Perú no tenga una ley de datos personales. Elismar dice, bueno, excelente y muy completo Perdón, webinar. Sí. perdón, antes que hay un tema que no comenté que tiene que ver con las bases de datos. Hay datos, el dato en sí mismo no es protegible. Por ejemplo, si yo digo, esta persona mide 1,82 m, pesa tantos kilos y tiene tal ancho de espalda, es un dato. Ahora, si yo tengo una base de datos, que es una compilación de información, que la he dispuesto de tal modo que la puedo utilizar para, por ejemplo, administrar el stock. Si yo digo, en base a esa base de datos, sé que la población promedio es de tal altura, y entonces yo puedo decir que la fábrica haga tantas piezas del talle 40, tantas piezas del 42, tantas del 44. ¿Por qué? Porque eso se corresponde con una base de datos que obtuve y que de modo original, bueno, tengo un derecho de autor sobre la base de datos, no cada dato, sino el modo original en que recopilé y dispuse esos datos. También están protegidas por derecho de autor. Perdón. Ahora sí la pregunta, perdón. No, no, está perfecto. Elismar dice, buenos días, excelente y muy completo webinar. Por favor, algún libro o autor que pueda recomendar de propiedad intelectual en derecho comparado. Nos saluda desde Caracas. Bueno, propiedad intelectual es una disciplina, pero que tiene patentes, marcas, autor, son muchas cosas. Yo diría que lo primero, si estamos de cero, es ir a la OMPI. La página web de la OMPI tiene pequeños manuales y algunos más complejos sobre cada uno de los derechos. Yo diría marcas, autor, patentes, y luego tiene algunos específicos por industrias, y hay artículos específicos sobre industria de la moda. Yo diría que eso que es gratuito y accesible es general. Luego, si querés profundizar, tenés que ir a algo específico de Venezuela, porque el derecho se adapta un poco en cada país y hay especificidades propias de tu país, que tenés que verlas con literatura de tu país. Iris Cuadrio te dice, hola Gustavo, excelente presentación. El caso de Louis Vuitton se dio en USA. Si hubiera tenido lugar en Argentina, creo que los tribunales hubieran determinado que se trataba de una infracción. Más allá del elemento de parodia, hay un uso comercial y apropiación de marca ajena. Yo pondría de vuelta, hola Iris. A ver. Perdón, Vamos para arriba. A ver, acá está Vuitton, no está Louis Vuitton, es cierto, es parte de la marca. Hay poca experiencia en Argentina en los tribunales sobre el uso paródico de la marca. Entiendo que es un fallo norteamericano, que el derecho de parodia está más claro. En Europa también está más claro el derecho de parodia en autor que en marca. Es un área gris de creatividad judicial y de creatividad para los abogados, pero la desviación de clientela
es difícil de probar en este caso. Es muy difícil que diga, estoy apropiándome del beneficio comercial. Sería muy difícil probar el daño, salvo que sea, no sé, que esta parodia esté causando algún perjuicio a la integridad de la marca, pero no parece. Yo me inclinaría, y es un juicio difícil, pero creo que iría por la parodia, en este caso de marcas, aunque la jurisprudencia argentina es bastante escasa. Tenés razón, Iris, que es para debatir más. Sí. Sí, totalmente, comparto, Gustavo. Bueno, acá Pau Gutiérrez te dice, excelente presentación, muchísimas gracias. Verónica González, excelente, Gustavo, gracias. Sofía dice, hola Gustavo y Pamela, los saludo desde México. Quería saber si en la propiedad intelectual entra el tema de apropiación cultural, dado que aquí se han presentado varias situaciones donde empresas transnacionales han utilizado textiles y diseños de pueblos indígenas mexicanos sin su consentimiento ni consulta. Bueno, el caso mexicano lo conozco, y en México le dieron la razón. No sé cómo terminó el caso en Francia, porque la comunidad originaria, el pueblo originario estaba intentando defender esos derechos en Francia. No sé cómo le habrá ido en Francia. Pero el problema es que los diseños de un pueblo originario carecen de originalidad en el sentido de la protección por el derecho de autor. Si no hay una protección específica, porque el régimen del país les da un derecho a la comunidad, es difícil, porque el marco general del derecho de autor que protege obras diría que eso está en el dominio público, porque han pasado más de 70 años de la muerte del autor, que primero no se sabe quién es, porque anda a saber quién de ese pueblo originario fue el primero que lo diseñó, y después porque es de uso común. Entonces el problema de esto es que puede haber, si hay marca de certificación, estamos de acuerdo, que hay una protección. Si hay una legislación específica, hay protección. Ahora, por ejemplo, en Argentina no hay una protección específica para este tipo de diseños de los pueblos originarios. No lo tenemos. Sí hay en Panamá, como mencioné, sí hay en México. Sería difícil darle protección extraterritoriales. Se está negociando en el ámbito de la OMPI un tratado internacional hace ya creo que 18 años o 17 años sobre conocimientos tradicionales que incluye este tipo de diseños propios, pero no es una protección universal, es una protección reducida al ámbito local. Y bueno, lamentablemente el régimen es poroso y ahí no tenemos un buen resguardo en cada uno de los países. Perfecto. Verónica te dice, Gustavo, en el caso de solicitar un diseño o dibujo para mi marca a un profesional de forma freelance, al vender mi producto, ¿el profesional puede reclamarme derecho de autor sobre ese dibujo? ¿Cómo puedo hacer para protegerme? Cuando vos le encargás a un diseñador que es obra por encargo, el diseño del logo es un diseño gráfico, tenés que pedirle que te ceda los derechos. ¿Por qué? Porque ni el Código Civil ni la Ley de Derecho de Autor establecen que con la entrega de la obra hecha por encargo se transmitan todos los derechos. Se presupone que para eso te lo entregó y por eso le pagaste, pero para evitar dudas, lo mejor es que se celebre por escrito un convenio donde el diseñador te transfiere los derechos sobre el diseño gráfico del logo que vas a registrar luego como marca. O sea, vas a tener los derechos como marca, pero para la parte gráfica, para estar certera de que esos derechos los tenés también, yo pediría la cesión del derecho de autor sobre la gráfica y también registraría en derecho de autor la gráfica del logo. Ya eso frente a terceros, no tanto frente al diseñador, sino para que terceros no copien el diseño, aunque tengas el derecho marcario, porque la marca protege una cosa y el derecho de autor sobre los diseños protege otro tipo de cosas. Perfecto. Estefanía dice, y en el caso de las réplicas, ¿cómo se regula? Porque, por ejemplo, el mercado chino está lleno de esas réplicas. Las réplicas en muchísimos casos están infringiendo a veces un solo derecho y otras veces muchos derechos. Pueden infringir el diseño, el derecho de autor, pueden infringir la marca, puede ser una infracción contractual, porque a veces el fabricante de la réplica es el mismo fabricante del original. Hay muchas marcas que mandan a fabricar a China, se fabrica una cantidad que es lo que se distribuye como original,
y se fabrica una cantidad extra que tiene la mitad de precio, es igual en calidad, hecho por el mismo fabricante, pero es réplica, y entonces incluye a su vez una infracción al contrato. Entonces, además de la infracción a la propiedad intelectual que hubiera. Las réplicas hay que ver bajo qué derecho están infringiendo, si autor, si marca, si diseño, pero podría ser varios a la vez. Y hay medidas en frontera que son importantes, ya para el que esté metido más en la industria. En Argentina se hace especialmente con marcas, se puede hacer también con derecho de autor. Cuando llega un contenedor, cuando llega un embarque a aduana, el titular de la marca lo que puede hacer es registrar en aduana su marca para que la aduana le avise que está llegando un embarque de cierto producto, calzado, vestimenta, lo que fuere, y él puede pedir una cautelar para que no ingrese al territorio aduanero hasta que no verifique si está infringiendo su marca. Entonces eso se llama medidas en aduana, medidas en frontera, está previsto en los tratados internacionales y es uno de los mecanismos que utilizan los importadores o utilizan los fabricantes y las multinacionales a través de los estudios jurídicos para impedir que ingresen al mercado productos piratas. Perfecto. Acá Génesis desde Uruguay dice, hola, soy de Uruguay. Con respecto al caso de la marca Vuitton, la cadena de supermercados tienda inglesa lanzó hace unos años unas latas de galletas danesas con los gráficos de Vuitton. Este le hizo juicio y lo perdió porque el juez determinó que la gente identificaba claramente que dichas latas no eran productos de Louis Vuitton, lo que me pareció una resolución incorrecta, dice, porque de todas maneras el supermercado utilizó el monograma característico. En ese caso sí era una réplica también del monograma, ¿no? Bueno, aunque sea una aplicación, un producto distinto, porque Louis Vuitton vende marroquinería, le doy la razón a quien hace la pregunta, porque hay un caso especial de marcas, o unos casos que son las marcas notorias o las marcas famosas, donde la protección de la marca se extiende más allá del producto específico para el cual fueron creadas, en base a esa notoriedad. Entonces, Louis Vuitton tiene una protección extendida, aunque galletitas no es la misma clase que marroquinería o indumentaria, porque puede haber un desprestigio o le puede quitar un negocio, porque nada dice que Louis Vuitton no puede el día de mañana extender el uso de la marca a otros productos distintos a la marroquinería. De hecho, ha sucedido, hay marcas que actúan así, por ejemplo, Cartier, inicialmente en relojes, también puede ser perfumes, puede ser vestimenta. O sea, uno puede extender la marca a usos donde el prestigio y el valor se extiende a productos para lo cual no fue pensado inicialmente, pero tiene que ver con el aura y ese valor que la marca tiene en la mente del consumidor. Así que sí, me parece que la decisión no... Habría que verla en detalle. Es difícil a veces con un resumen tomar una posición, pero pareciera que se hubiera aplicado el criterio de marca notoria y no se podría haber vendido eso. Sí, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta más para Gustavo. Estuvo bastante activo el chat, Gus, o sea, acá te agradecen todos, muchas gracias, excelente presentación. Y bueno. Perdón, Pamela, acá me avisan, Sí, ya sabes quién me avisa, sí, me imagino. que hay ley de datos en Perú. Hay una Ok. normativa sobre protección de datos personales en Perú. Tiene razón. Muchas gracias por el aviso. Acá Isabela te dice que sí, que hay ley, sin embargo, esta tiene un objetivo del buen manejo respecto al derecho administrativo, más no una visión comercial, te dice. Ok, bien. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Me lo había pasado por leer la siguiente pregunta. Perdón, Estefanía. Bueno, gracias, Claudia, también. Bueno, si no hay más consultas, Gus, más que agradecidísima por este espacio compartido, por transmitirnos todo este conocimiento. La verdad que la exposición y la presentación estuvo excelente, o sea, como siempre y como nos tenés acostumbrados, así que agradecerte por el tiempo, por hacerte este espacio, por la generosidad de estar hoy acá con todos nosotros. Nada, muchísimas gracias a vos
primeramente, a la universidad por darnos este espacio. Gracias, Gabriel, por hacerlo siempre posible. Gracias, Elizabeth, gracias, Oscar, por la confianza de organizar estos encuentros. Sí, Estefanía, la grabación va a estar colgada, entiendo que a partir de mañana en el canal de YouTube. Ahí Gabriel está poniendo todos los datos como para que puedan verla. Así que nada, agradecerles. El viernes que viene nos volvemos a encontrar a la misma hora, a las 9 de la mañana, como bien adelantaba Gustavo, para hablar más de la moda desde la perspectiva del derecho constitucional. Así que quedan todos invitados para la próxima conferencia de este ciclo de Webinar DC. Gracias de nuevo, Gustavo, un gustazo. A vos, Pamela. Y bueno, muchos cariños a todos, muchas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, un beso grande. Nos vemos pronto.